A ver, vamos a pararnos a pensar en una pregunta que es fundamental. ¿Para qué sirve realmente la escuela? ¿Está para crear trabajadores eficientes o para formar pensadores críticos? Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis que va al corazón de este debate, porque nos presenta dos visiones del mundo educativo que chocan de frente. Por un lado, tenemos el modelo que, nos suena a todos, ¿no? El que se basa en estándares, en competencias que se pueden medir, en indicadores. Un camino, digamos, muy marcado. Pero, ¿y si hay otra manera de hacer las cosas? Un modelo que ponga el foco en la autonomía de cada centro, en el diálogo dentro del aula y sobre todo en la capacidad de cuestionarlo todo. Esa es la gran tensión que vamos a intentar desgranar hoy. Claro, para poder entender bien qué es lo alternativo, primero tenemos que entender a qué se opone. Así que vamos a empezar por ahí, por analizar ese modelo educativo que se está poniendo en tela de juicio. El punto de partida es un rechazo, pero un rechazo frontal. Lo que se critica es cómo un lenguaje muy específico, casi empresarial, se ha ido colando en la educación. Un lenguaje que, desde esta perspectiva, está mucho más enfocado en una lógica de mercado que en la propia pedagogía. Veamos exactamente a qué concepto se refiere. Pues hablamos de términos que oímos constantemente: competencias básicas, indicadores de desempeño, incluso emprendimiento dentro del aula. La crítica que se hace desde esta perspectiva alternativa es que todas estas palabras tienen algo en común. Intentan convertir la educación en algo que se pueda medir, que sea predecible, que esté orientado al mercado. Y en ese proceso, se argumenta, se van quedando por el camino la creatividad y el pensamiento crítico. Muy bien, si ese es el problema que se identifica, ¿cuál es la solución que se propone? O sea, ¿cómo se materializa toda esa crítica en una práctica real, en el día a día de un colegio? Pues la propuesta tiene nombre y apellidos: Experiencias Pedagógicas Alternativas, o EPA. Y ojo, que no se trata solo de usar un método de enseñanza un poco diferente. Se plantea como una forma de resistencia. Es la idea de educar desde la autonomía, de defender que la escuela tiene un propósito que va mucho más allá de simplemente preparar a alguien para un puesto de trabajo. Esta cita, la verdad, es que lo resume a la perfección. El objetivo es devolverle el poder al profesorado, confiar en su criterio profesional y fomentar un tipo de pensamiento que no se conforme, que no se limite a aceptar el mundo tal y como es, sino que se atreva a imaginar cómo podría ser. Como vemos, los principios son muy claros. El foco está en la comunidad, en el respeto por la profesión docente y en entender que la educación tiene un papel social importantísimo, que va más allá de los resultados que se puedan medir o de la preparación para el mercado laboral. Vale, todo esto suena muy bien sobre el papel, pero ¿cómo se pasa de la filosofía a la acción? Porque una cosa es la idea y otra, muy distinta, es encontrar estas experiencias en el mundo real. Pues resulta que se ha pensado en un proceso para poder identificarlas. Y no es algo que se deje al azar, ¿eh? Se propone un método formal para que los organismos educativos, los llamados CEID, puedan identificar, documentar y analizar estas experiencias. El objetivo es, básicamente, sacarlas del anonimato y estudiarlas con rigor. El proceso tiene dos etapas muy lógicas. La primera es la de visibilización, o sea, simplemente encontrarlas y, por así decirlo, ponerlas en el mapa. La segunda ya es la de profundización. Ahí ya se va más allá, con entrevistas, con análisis, para entender de verdad qué es lo que las hace funcionar. La ficha de registro inicial es muy interesante. No solo pregunta por los objetivos, sino también por los obstáculos que se han encontrado por el camino. Y esto es clave, porque reconoce que estas prácticas muchas veces van a contracorriente del sistema. Y con esto llegamos a la distinción que es, probablemente, la más importante de todo este planteamiento, el verdadero núcleo de la propuesta, porque no todo lo que funciona bien en una clase es necesariamente alternativo. Aquí está el corazón del asunto. Que una clase sea buena, que sea incluso memorable para los alumnos, no la convierte de forma automática en una experiencia pedagógica alternativa. Hay un requisito más, una diferencia fundamental que lo cambia todo. Y aquí está la clave de bóveda. Una experiencia significativa puede ser fantástica, súper efectiva, pero funciona dentro de las reglas del sistema actual. Sin embargo, una experiencia alternativa es aquella que desafía esas mismas reglas. No busca jugar mejor al mismo juego, sino que intenta cambiar las reglas del juego. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente sobre la relación entre libertad, resistencia y el futuro del aprendizaje. ¿Es posible innovar de verdad, de forma genuina, sin cuestionar los cimientos del sistema en el que estamos? La respuesta a esa pregunta, seguramente, es la que define el camino a seguir.